Hola, ¿cómo están? Bien, en este video vamos a hablar del lenguaje SQL. El lenguaje SQL es un lenguaje de consulta creado específicamente para acceder a los datos en el modelo relacional. Su nombre proviene del término en inglés Structured Query Language, o en español, lenguaje de consulta estructurado. En la actualidad, todos los manejadores de bases de datos soportan alguna variante de SQL. Todas estas variantes son muy similares, ya que existe un estándar de SQL que todas las bases de datos adhieren en mayor o en menor medida. Por otro lado, cada manejador o motor de bases de datos agrega algunas cláusulas o sintaxis o elementos específicos que hacen que su implementación del SQL no sea 100% igual a lo que indica el estándar de SQL. Por otro lado, si bien le llamamos lenguaje de consulta, obviamente porque nos permite escribir consultas a una base de datos, también el SQL nos permite modificar los datos en una base de datos, ya sea creando datos o modificándolos o inclusive borrándolos. También el lenguaje SQL nos permite crear las estructuras donde almacenamos los datos. Recuerden, cuando vimos el modelo relacional, veíamos que los datos se almacenan en tablas. Bien, dichas tablas se crean mediante comandos del SQL. Existe una gran cantidad de comandos del SQL para la creación y modificación de estas estructuras. Más adelante volveremos sobre este tema. Si bien la más importante de las estructuras de una base de datos es la tabla, existen otras estructuras tales como los índices, vistas, secuencias, triggers, procedimientos almacenados, etc. Todos ellos pueden ser creados, modificados y borrados a través de comandos del lenguaje SQL. Por último, también diremos que el SQL es un lenguaje declarativo. ¿Qué quiere decir esto? Bien, declarativo significa que cuando escribimos una consulta en SQL, solo debemos indicar o declarar cómo son los datos que estamos buscando. No tenemos que indicar nada acerca de cómo se obtienen esos datos. El cómo se obtienen es un tema que deberá resolver la base de datos. Nosotros simplemente escribimos una consulta declarando qué datos queremos obtener. Ya veremos esto más en detalle en las siguientes diapositivas. Un tema de terminología. El término query aparecerá con frecuencia durante este video y durante todo el curso de Postgres. Por lo tanto, aclaremos lo antes posible de qué se trata. Es muy simple. Un query es una consulta. En SQL, toda consulta se escribe mediante el comando select, de manera que cuando mencionemos los términos select, consulta o query, estaremos hablando de lo mismo. Son términos equivalentes. Aquí podemos ver cómo un usuario envía a la base de datos un query y la base de datos le responde enviándole al usuario los resultados de ese query, es decir, los datos que satisfacen la consulta o query realizada por el usuario. A su vez, los motores de base de datos permiten que más de un usuario o aplicación se conecten a la misma base de datos al mismo tiempo. Esto se denomina concurrencia. Todos estos usuarios pueden estar ejecutando simultáneamente diferentes consultas. En el gráfico podemos ver cómo un segundo usuario está ejecutando otro query. Por último, como ya mencionamos, no solo podemos escribir queries con SQL, sino que también podemos modificar datos. En este caso, vamos a ver un tercer usuario que mediante el comando update va a modificar ciertos datos. La base de datos le responde con un OK si es que los datos pudieron ser modificados con éxito o con un código de error en caso contrario. De acuerdo a lo que venimos viendo, podemos agrupar los comandos del SQL en dos grandes grupos. En primer lugar, podemos mencionar al
DML, que proviene del término en inglés Data Manipulation Language, es decir, todos los comandos para manipular datos. Los principales comandos en este grupo son el select, el insert, el update y el delete, que por supuesto lo que permiten hacer es consultar y modificar datos. En segundo lugar, podemos mencionar al DDL, que proviene del término en inglés Data Definition Language. Este es un subconjunto del SQL compuesto por los comandos que permiten crear y mantener las estructuras de datos, es decir, las tablas, los índices, vistas, triggers, claves primarias, claves foráneas, etc. Básicamente se compone de los comandos create, drop y alter, que con una cantidad de variantes nos permiten crear, borrar y modificar todos los objetos que mencionamos anteriormente, como tablas, índices, etc. Por ejemplo, vamos a ver cómo crear la tabla profesor que aparece en la parte inferior de la pantalla. Es la misma tabla que utilizamos en el video de modelo relacional. Este es el comando de creación de la tabla. Como podemos ver, ahí se detallan todas las columnas de la tabla junto con su tipo de datos. Ahora bien, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en nuestro video de modelo relacional, ¿les parece que hay algo faltante en esta declaración o creación de la tabla? Lo que vemos son todas las columnas, cada una con su tipo de datos asociados. Pero efectivamente, lo que nos faltaba en la creación de la tabla era incluir la creación o definir cuáles eran las columnas que formaban la clave primaria. Como podemos ver ahora, este createTable nuevo incluye la definición de la clave primaria. Pregunta: ¿hubiera funcionado correctamente la creación de la tabla si no poníamos la clave primaria? Sí, claro, hubiera funcionado ok. Una cosa es lo que dice la teoría del modelo relacional y otra cosa es lo que permiten hacer los manejadores de base de datos. En cualquier motor de base de datos podemos crear tablas sin definir claves primarias. Podemos agregarlas luego o no agregarlas nunca. Y si no las agregamos, ¿podemos tener algún problema? Bien, podríamos tener filas con claves duplicadas. Justamente lo que nos evita la clave primaria es que hayan valores duplicados para la clave primaria. Por ejemplo, si no tenemos clave primaria, podríamos tener dos profesores con el mismo legajo. O lo que es peor aún, podríamos tener filas con todos sus atributos con valores duplicados, es decir, filas completamente duplicadas. O sea, dos filas con los datos del mismo profesor, nombre, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Esto último también se puede dar en casi todos los manejadores de datos y contradice la teoría del modelo relacional, que indica que las relaciones son consideradas como conjuntos y que por lo tanto no es posible tener elementos duplicados. El comando alter nos permite modificar cualquier objeto de la base de datos. Por ejemplo, podemos usar un alter para agregar una columna a una tabla, como se puede ver en el siguiente ejemplo. Aquí aparece la nueva columna que se llama DNI. También existe el comando drop, que nos permite borrar una tabla. Naturalmente, si borramos la tabla, se perderán o se borrarán también todas las filas que existieran en esa tabla. Bien, ahora que hemos visto cómo crear
tablas, podemos volver a la parte del SQL de manipulación de datos. Recordemos cuáles son los principales comandos del SQL DML. El select es el comando más utilizado. Obviamente es el que nos permite hacer consultas a la base de datos. Es un comando muy complejo ya que tiene muchas cláusulas opcionales que le dan un poder expresivo muy amplio y flexible. Recordemos que el SQL es declarativo. Justamente lo que decimos mediante el select es qué datos queremos recuperar y no indicamos cómo se van a recuperar. También tenemos el comando insert, el cual nos permite crear nuevas filas en una tabla. En su forma más simple, inserta filas una por una. Ya veremos su sintaxis. Sin embargo, existen otras formas de utilizar el insert, por ejemplo en combinación con un select, y así se logran insertar en una tabla varias filas utilizando un solo comando insert. El comando update nos permite modificar un atributo o varios atributos de una fila o de varias filas. Básicamente, en un update se deben definir tres cosas: los atributos a modificar, cuáles son las filas que se van a modificar y cuáles son los valores nuevos que se van a asignar a los atributos. El update tiene un poder expresivo alto, ya que se pueden combinar con varios selects. Ya veremos un poco más en detalle esto en las siguientes diapositivas. El delete nos permite borrar filas. Lo único que tenemos que indicar es qué filas queremos borrar. Es importante notar la diferencia entre el delete y el drop de una tabla. El delete borra filas, pero no afecta a la estructura de la tabla, mientras que el drop borra tanto la estructura como las filas. Veamos un ejemplo de insert para insertar la fila que se ve en la tabla profesor. Como habíamos mencionado, la forma más sencilla es insertar una fila por vez, como se ve en este ejemplo. Hay que indicar simplemente los valores de todas las columnas de la tabla. Si no tenemos algún valor, podemos poner null. También es posible indicar junto al nombre de la tabla las columnas para las que tenemos valores. Las restantes, es decir, las que no se especifiquen junto al nombre de la tabla, tomarán valor default o nulo si no lo tuvieran. Veamos un ejemplo de select. Este select recupera las columnas legajo y nombre de todas las filas de la tabla profesor. La cláusula from es obligatoria y se utiliza para indicar de qué tabla vamos a leer los datos. A la derecha podemos ver el resultado del select. Cuidado, no confundamos el resultado del select con una tabla más de nuestra base de datos. Si bien el resultado tiene forma de tabla, este no es almacenado como una tabla. Solo es devuelto en forma de filas o de result set al cliente o aplicativo que realizó la consulta. Ahora vamos a ver cómo hacemos para descartar o filtrar algunas filas de la tabla. Para eso disponemos de la cláusula where, donde vamos a poner una condición que se aplicará a todas las filas de la tabla. Aquellas filas que hagan que la condición se evalúe como verdadera formarán parte del resultado. En otras palabras, las filas que cumplan la condición serán parte del resultado. ¿Qué resultado les parece que dará este query? Veamos, la condición del where indica las materias con más de 20 inscriptos. Justamente es lo que pedíamos. Análisis 2 es la única materia que tiene más de 20 inscriptos.
En este ejemplo vamos a ver cómo filtrar las filas que tienen valor nulo en alguna de sus columnas. Por ejemplo, el query que vemos en pantalla nos devuelve el nombre y el departamento de aquellos profesores que tienen un valor nulo en el atributo fecha de nacimiento. Y también podemos ver a la derecha el resultado de esa consulta. Es importante notar que los únicos operadores válidos para comparar con null son el isNull, como vemos en pantalla, y el isNotNull, para negar que una fila tenga valor nulo. No hay otra forma de cotejar el valor de una columna contra nulo. Las alternativas igual null o distinto de null, que uno a veces podría imaginar como válidas, no funcionan en SQL. Bien, hasta ahora las consultas las hemos realizado siempre a una sola tabla. Ahora vamos a ver cómo hacemos cuando los datos que necesitamos recuperar están en dos o más tablas. El select permite acceder a más de una tabla poniendo las tablas en el from, de manera que podemos poner en el from todas las tablas que sean necesarias. Sin embargo, cuando tenemos más de una tabla, debemos agregar en el where una condición adicional que se llama condición de junta y que indica cuáles son los atributos de ambas tablas que deben coincidir en valor para obtener una junta de ambas tablas. Si no pusiéramos esta condición de junta, obtendríamos como resultado el producto cartesiano de ambas tablas, lo cual no es lo que usualmente se busca obtener. Por ejemplo, supongamos que queremos obtener los nombres de los profesores que dictan la materia Química 1. El query a ejecutar es el que se ve en pantalla. Notemos que en el from tenemos dos tablas, la tabla profesor y la tabla dicta. La primera condición del where es la condición de junta, es decir, pedimos que las filas de ambas tablas coincidan en el valor de los atributos legajo y legajo profesor. ¿Para qué? Para que se formen pares donde ambas filas corresponden al mismo profesor. Adicionalmente, tenemos otro filtro en el where donde pedimos que el código de la materia sea Química 1. Es decir, que para resolver esta consulta estamos yendo a dos tablas simultáneamente, profesor y dicta. Aquí vemos el resultado del query, que naturalmente es el que esperábamos. Ahora vamos a ver un query exactamente equivalente al anterior, pero escrito de una forma un tanto diferente. La idea es calificar el nombre de cada columna anteponiéndole el nombre de la tabla a la que pertenece. Fíjense en la cláusula where que las columnas tienen antepuesto el nombre de la columna a la que pertenece. Esta modalidad solo es mandatoria cuando existen columnas con el mismo nombre en ambas tablas. En nuestro ejemplo no es necesario usar esta modalidad, ya que no hay columnas con el mismo nombre. Sin embargo, si hubiéramos tenido la columna legajo tanto en profesor como en dicta, hubiera sido necesario anteponer el nombre de las columnas para desambiguar, el nombre de las tablas para desambiguar o especificar con mayor precisión de a qué tabla pertenece cada columna. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a obtener los nombres de los profesores y la cantidad de alumnos que tienen en sus materias. Pensemos por un momento qué tablas deberemos consultar. Los datos que necesitamos están en la tabla profesor y materia. ¿Será suficiente con consultar esas dos tablas? Pensemos cómo sería la condición de junta entre profesor y materia. No es posible, ya que necesitamos también
incluir una tercera tabla que es la tabla dicta. Ahora vamos a ver, en este query que acaba de aparecer, vemos que en el from tenemos tres tablas, profesor, dicta y materia. Y tenemos a su vez dos condiciones de junta, para unir profesor con dicta y otra condición de junta para unir dicta con materia. Veamos el resultado, que es el esperado. Ahora vamos a ver algo nuevo dentro del SQL, que son las funciones de agregación. El lenguaje SQL posee algunas funciones como max, min, average, sum, count, que son llamadas funciones de agregación. Las mismas operan sobre un conjunto de filas y devuelven un único resultado. Por ejemplo, la función ABG o promedio se puede aplicar a la columna inscriptos de todas las materias, como se ve en este query, para obtener el promedio de alumnos inscriptos por materia, que nos da un resultado de 45.5, que es la cantidad de alumnos promedios por materia. Ahora bien, en nuestro ejemplo anterior, la función promedio se aplicó a todas las filas de la tabla. Sin embargo, generalmente es necesario aplicar la función de agregación a diferentes grupos de filas. Para esto, disponemos de una cláusula en el select, que es el group by, la cual nos permite formar grupos de filas de acuerdo a un criterio. En este ejemplo, formamos grupos con todas las filas que tienen el mismo valor en la columna depto. Es decir, nuestro criterio de agrupación es aquellas filas que coincidan en el valor de la columna depto. Es decir, todos los profesores que trabajan para un mismo departamento van a formar un grupo. Y a cada uno de esos grupos le vamos a aplicar la función de agregación, que en este caso es la función count, que simplemente cuenta la cantidad de filas en cada grupo y nos devuelve como resultado un número indicando la cantidad de filas en el grupo. Como podemos ver en el resultado, tenemos que en el departamento de química hay 2 profesores y en el de física hay 1. El select también dispone de la cláusula order by, la cual nos permite solicitar un orden específico en el que queremos obtener el resultado de nuestro select. Por ejemplo, el select que se ve en pantalla va a desplegar los resultados ordenados por número de legajo de menor a mayor. Aquí vemos el resultado, donde justamente vemos que están ordenados tal como se pidieron y que ese orden no coincide con el orden en el cual los datos se encuentran en la tabla. Bien, volvamos sobre el update y el delete. Como ya dijimos anteriormente, el update nos permite modificar filas y el delete nos permite borrar filas. Con ambos comandos, las filas que van a ser afectadas se tienen que especificar a través de una cláusula where. Es decir, vamos a tener que poner una condición en el where para identificar o definir cuáles son las filas que queremos o bien borrar en el caso del delete o bien modificar en el caso del update. Por ejemplo, aquí tenemos un delete que nos permite borrar de la tabla profesor aquellos profesores que están en el departamento de física. Y podemos ver la tabla resultante luego del delete, donde la fila de la profesora del departamento de física no existe más en la tabla. El update
Adicionalmente, tiene una cláusula set, que es donde se define cuáles son las columnas que se van a modificar y el valor que se les va a asignar nuevamente. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos en pantalla un update sobre la tabla profesor que afecta una sola fila, es decir, la fila que cumple con la condición legajo igual a 13.987. ¿Y qué modificación se le hace a esa fila? Al atributo fecha de nacimiento se le setea un valor 4 de abril. En este caso, el update que estamos utilizando es bastante sencillo, sin embargo, es posible combinarlo con subqueries para obtener los valores con los que vamos a modificar los atributos. Y esto le da un poder expresivo mucho más complejo al comando update. Bien, ya vamos llegando al cierre de este video de SQL. A modo de resumen, hemos explicado rápidamente el SQL, hemos visto cómo crear tablas, cómo hacer consultas usando selects de varios tipos, cómo hacer algunas modificaciones sencillas a los datos. Espero que les haya servido y desde ya muchas gracias por haber estado atentos del otro lado. Hasta la próxima.